¿qué pasa cuando se habla de mantener o mejorar los indicadores de rendimiento? Y es que si yo tengo una campaña, yo tengo que trabajar en pro de que esa campaña mantenga un costo por lead adecuado, un costo por clic adecuado, como lo acabamos de ver, por ejemplo, en las campañas de Google, que además de eso podamos trabajar también un ROAS que sea acorde a lo que yo estoy esperando, para que así mi retorno de inversión sea mayor a, obviamente, la inversión que ya he realizado. Entonces, este proceso es muy estratégico y va a ser crucial para que podamos entender y podamos transformar todas las campañas de prueba que ya no sean solamente una prueba, sino que sean parte de un éxito y, por supuesto, nos ayuden a ser sostenibles los negocios, sostenibles los emprendimientos, sostenible cualquier desarrollo que tengamos en mente para poder mejorar todo el proceso. Es importante que cuando hablamos de escalar las campañas publicitarias, entendamos bien que esto va de transformar esa estrategia que teníamos al inicio, donde, por ejemplo, no sé, nos planeábamos o nos planteábamos un audio perdón, un ratio de que fuese aproximadamente de tantos dólares, pues y ahora sea de esta cierta cantidad y así podamos nosotros entender que la campaña está funcionando mejor y por supuesto ha escalado, es decir, ha crecido. Importancia de la escalabilidad. Y aquí vuelvo otra vez, no solo se va a pues aumentar el presupuesto, sino que hay una expansión que va mucho más allá de ello, porque va a considerar diferentes variables. En la actualidad tenemos que ir mencionando siempre a la IA. ¿Por qué? Porque la IA es fundamental dentro de la escalabilidad de las campañas. Implica que trabajemos con nuestras audiencias, que por ejemplo, Carmen sepa qué es lo que le gusta a su público objetivo, que si ella pues realiza una venta de un producto o de un servicio, ella ya sepa bien cómo funciona su audiencia. Es que es como imaginarnos que alguien se levanta en las mañanas, toma su taza de café, se va, toma una ducha, se viste, revisa un momento su teléfono para ver qué dice el tráfico el día de hoy, se monta en su vehículo o se monta en el micro, se va a su trabajo, empieza a comenzar a trabajar, trabaja todo el día en oficina, llega a su hora de almuerzo, se toma su hora de almuerzo para revisar un poco las redes sociales, conversar con su equipo de trabajo, retorna a su trabajo y pues hasta las 6 de la tarde que luego vuelve otra vez a su rutina de sale de su trabajo, toma el micro, toma su carro personal y pues regresa a su hogar donde si tiene una familia, le espera una familia, si no tiene familia, pues llega a ponerse al día con quizás su cena, sus almuerzos, hacer ejercicio, pues y así vamos imaginándonos cómo se comporta nuestra audiencia para poder saber en qué momentos, cuándo vamos a tocarla, cuándo nos vamos a acercar a ella y con qué creatividades le vamos a hablar, porque imagínense ustedes que tiene este tipo de rutina y tenemos una creatividad sosa o aburrida para alguien que viene todo el día de trabajar y de entender un poco el panorama a nivel general. Entonces esa persona necesita una chispa, necesita algo que le inyecte energía, que por supuesto la vaya a hacer que diga, bueno, pues si no voy a encontrar un video, que no vaya a ser un video donde la persona salga, bueno, bienvenidos a mi video, sino alguien que le diga, oye, mira, aquí estoy, te estaba esperando. Sabía que te ibas a conectar a esta hora. Esa capacidad de poder hacer algo que definitivamente va a ser disruptivo, que definitivamente le va a decir, ya desperté, ya no estoy en lo que estaba, o sea, ya no estoy pensando en lo del trabajo, ya he salido de mi zona de confort. Entonces, y además en los canales de distribución. Porque resulta que esta persona, la que hemos descrito, se puede conectar por Instagram en las mañanas, pero en las tardes o a mediodía revisa un poco Facebook y LinkedIn. Y en la tarde, noche, cuando va en el micro o en su carro personal, va viendo TikTok y YouTube. Entonces nosotros tenemos unos canales de distribución por los cuales tenemos que impactarla. Y si en la mañana le impactamos con un anuncio, por ejemplo, sobre conversiones, a mediodía sobre reconocimiento de marca y en la tarde le voy a dar tips, beneficios, que vayan a hablar acerca de la consideración o que le generen tráfico a mi web para que así ella pueda un poquito más enterarse acerca de lo que estamos haciendo. Ese es el dinamismo que tenemos que tener dentro de la importancia de la escalabilidad, porque nosotros tenemos que predecir y además controlar el crecimiento de las empresas para expandirse de una forma mucho más controlada y sostenible, pero entendiendo los comportamientos que tenemos que trabajar para nuestro público objetivo, porque no podemos siempre buscar escalar campañas publicitarias a través o al costo de nuestro público objetivo al margen. Es fundamental centrarnos en los indicadores de desempeño, en el costo por líder, en costo por adquisición, en el ROAS, para que, como aquí lo digo, especialmente el retorno de inversión publicitaria, que garantice una mayor inversión publicitaria, nos genera un retorno altamente positivo y esto es fundamental dentro del proceso.
¿Cuándo invertir en anuncios inicialmente? Aquí vamos a hablar de cantidades, ese bandito presupuesto que a todos pues seguramente los hace dudar y les hace preguntarse cuánto estaré invirtiendo, cuál será el idóneo que yo invierto en mi campaña. De aquí que nosotros vamos a definir la inversión inicial adecuada, como se dice por allí, porque bueno, hay unas adecuaciones que van a ser cruciales para el éxito de las campañas y estas van a variar muchísimo y se deben para esto tenemos que considerar diferentes factores. Yo no le puedo decir a alguien que está con un emprendimiento, no sé, con venta de carteras, que invierta $1,000 en presupuesto y al que tiene una venta de vehículos le voy a decir que también invierta $1,000 de presupuesto o peor aún le digo que invierta menos. ¿Por qué? Porque no estaría dentro de los márgenes de contribución ni acorde a su ciclo de ventas, ni acorde al ticket promedio o al ticket regular que esta persona siempre utiliza. Entonces, es importante sí o sí que nosotros podamos conocer bien cómo es que funciona todo nuestro público objetivo, cómo es que avanzan, de qué manera pues podemos conectarnos muchísimo mejor con ellos para que así podamos entender cómo funciona el proceso y de qué manera además nos vamos a poder conectar mejor. Vamos a entender también que el presupuesto de pruebas debe estructurarse y es como todo, es como que ustedes en su vida personal tengan un presupuesto que pues saben cómo es que lo van a gastar, cómo es que lo van a poder mejorar, pues no sé, cómo van a invertir en una vivienda, cómo van a invertir en un carro, pero además de eso también cómo es que pues tienen que dejar apartado para su alquiler, para sus gastos diarios. Todo esto de forma que les permita trabajar variaciones significativas dentro de las diferentes segmentaciones. ¿Por qué? Porque le estamos, por ejemplo, hablando a una chica como la que acabamos de mencionar, pero también le vamos a hablar quizás a una chica, vamos a hablar que ella es soltera, pero le vamos a hablar a una madre de familia que se levanta a las 4 de la mañana, se hace su taza de café, se toma una ducha, se pone a arreglar las loncheras de sus niños para mandarlos al colegio. Su esposo se levanta, lo atiende y él también pues se encarga de en ese momento limpiar su casa y pues tomar una ducha para tomar desayunos todos juntos, poder llevar a los niños al colegio. Él lleva a los niños al colegio, ella se va a la oficina, para él también luego irse a su oficina. Pues ese día, por ejemplo, él quizás trabaja remoto, pues así que va, la lleva a la oficina, lleva a los niños al colegio, la lleva a ella a la oficina y regresa a su casa para trabajar en remoto, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces allí tenemos una segmentación totalmente distinta, tenemos diferentes personas con diferentes estilos de vida a los que tenemos que hablarle. Y esas creatividades tienen que estar acorde a ello. No hay forma de que yo, por ejemplo, le hable con una publicidad a alguien quizás casado con este estilo de vida y utilice la misma publicidad que estoy pues mencionando para alguien que es soltero, por ejemplo y que no tiene hijos y que pues quizás tiene un poco más de tiempo libre, vamos a poner el tiempo libre entre comillas, porque no sabemos cuáles otras ocupaciones pueda tener. Entonces mis objetivos de campaña tienen que estar enfocados en poder atender a todo este tipo de grupos, porque yo sé que a veces pues a ustedes les puede parecer como muy estructural, generalmente cuando se empieza dentro del marketing decimos es que es demasiado el trabajo que tengo que hacer. No es que se trate de que sea demasiado, además que ahora con la IA podemos simplificarlo. Es simplemente que tengamos la oportunidad de hacer variaciones. ¿Para qué? Para que podamos comparar estadísticamente. ¿Cómo comparo yo algo que no he venido trabajando, que no le he dado la relevancia necesaria? Tengo que ayudar a comprender mejor el comportamiento de mi público objetivo. Y esto, por supuesto, lo voy a hacer a través de una asignación estratégica en la que voy a priorizar la recopilación de mis datos para saber cómo se está comportando, qué es lo que está haciendo, a qué hora se está conectando, por dónde se está conectando, en qué canales me está viendo, en qué horarios me está viendo, cuáles son los comportamientos que está teniendo ante mis anuncios antes de que definitivamente digamos quiero convertir. Esto va muy asociado a algo que me preguntaron en la clase pasada, donde me decían que cuánto invertir en tiempo por tiempo en reconocimiento de marca. No hay un tiempo, porque es que yo necesito que el público siempre me reconozca, que el público me tenga siempre presente como una base sólida para así saber que si él quiere un producto o servicio, inmediatamente vaya a pensar en mí. Si yo dejo de invertir en reconocimiento de marca y me centro en las conversiones, entonces estaría dando cabida para que el contrario o la competencia se meta dentro de ese proceso. Y no me puedo dar el lujo de hacer eso, porque si yo dejo ese espacio abierto, voy a permitir que ese público se meta allí y así me genere una desventaja a mí como marca. Vamos a ver algunas métricas esenciales para escalar campañas. Tengamos que entender que el análisis de métricas fundamentales es la base de las decisiones estratégicas. Las campañas publicitarias necesitan medirse. Todo el marketing es medible. Vamos a empezar por ahí.
Todo en marketing es medible. Cuando alguien me dice, no, es que no lo puedo medir, no. Todo lo que hacemos en marketing lo podemos medir. Esa es incluso la ventaja de este proceso, porque nosotros cuando trabajamos dentro del marketing podemos medir diferentes campañas y esto nos ayuda muchísimo a poder saber hacia dónde estamos apuntando, cómo es que lo estamos haciendo, desde dónde lo venimos desarrollando y así vamos a saber hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos o cuáles son los procesos que nosotros ya estamos teniendo dentro de las campañas. Esto nos permite, por supuesto, que nosotros podamos mejorar todo el proceso dentro de. ¿Para qué mejoramos todo el proceso dentro de? Para que así podamos optimizar los resultados que vamos a esperar. De acá que nosotros en este caso podamos trabajar con KPIs críticos que indiquen el potencial de escalabilidad, incluyendo el retorno a la inversión publicitaria, como es el ROAS, el costo por adquisición, con el CPA, el costo por cliente potencial para un CPL o por, en este caso, perdón, para un CPP, CCP, porque en el CPL es el costo por lead, es un CCP, el costo por cliente potencial, la tasa de conversión, la frecuencia de visualización o la velocidad del consumo del presupuesto. ¿Qué pasa con la velocidad del consumo del presupuesto? Tal y como lo vimos en el caso de Facebook, tal y como lo vimos en el caso de Google. Si yo tengo una inversión de presupuesto diaria estimada de 30 soles, que resulta que está pues consumiéndose el presupuesto a una velocidad mucho más alta, quizás 50 o 60 soles, pero mi ROAS es mucho menor, entonces tengo que evaluar cómo y cuándo y por dónde hay una fuga de presupuesto, porque definitivamente hay una fuga. ¿Qué KPIs me indican cuándo es que yo tengo que escalar y cuándo definitivamente tengo que decir stop? No estoy avanzando de la forma en que tengo que avanzar. El ROAS, que es el retorno de la inversión publicitaria, porque me indica la rentabilidad justamente de mis anuncios. Mi CPA, que es mi costo por adquisición, que muestra el costo de adquirir a un cliente. Y este tema del CPL, que es un costo por cliente potencial, indica el costo de generar un cliente potencial. Ángelo nos dice que un ejemplo real donde veamos este tema con números. Ángelos, no te puedo plantear números exactos, lo puedo hacer para un ejemplo quizás muy sencillo, pues, pero no vamos a poder trabajar con un ejemplo que todos puedan hacerlo o sentirlo suyo, porque indicaría que lo que acabo de poner en ejemplo, yo no te puedo decir a ti que tienes quizás, no sé, una venta de zapatos, que inviertas $1,000 en una campaña y eso lo mismo le voy a decir a alguien que tiene una inmobiliaria o que tiene una venta de vehículos. ¿Por qué? Porque en este caso su campaña va a escalar dependiendo de las necesidades de su público objetivo. Vamos a plantearlo así. Resulta que tú tienes una venta de zapatos, inviertes $1,000 en tu campaña publicitaria. Te estoy hablando de un presupuesto alto. ¿Qué pasa con esos $1,000? Bueno, tú esperas vender zapatos, vamos a poner que son zapatos de marcas reconocidas, pues y originales. Entonces, por tanto, tú esperas que tener un retorno de inversión o un ROAS que sea mucho mayor a esa inversión que estás realizando. Vamos a decir, invertiste $1,000 y resulta que has tenido de retorno $3,000 y tu costo por adquisición ha sido de aproximadamente, no sé, $3.20. Un cliente y tu zapato cuesta, tu ticket promedio aproximadamente es de $10. O sea, tú estás vendiendo un par de zapatos a $10 y eso te está costando en digital $3. Quiere decir que por eso es que tu retorno de inversión sería de $3,000 aproximadamente. Esto te indica que la campaña pues puede mejorar y que tú puedes escalar, es decir, si invertías $1,000, entonces y con eso me estaba costando $3 el lead, entonces yo puedo decir voy a invertir más dinero. ¿Por qué? Porque quiero escalar, porque quiero seguir creciendo, porque quiero que cada vez más mis resultados sean mejor. Nos dice Sergio. Si estoy empezando un emprendimiento, me recomienda que no invierta mucho dinero si cuento con poco presupuesto. Es justamente el ejemplo que menciono. Tienes que evaluar cuál es tu producto o tu servicio y estimar si yo tengo, no sé, me invento, mi presupuesto de negocio está empezando. He invertido $180 en el tema de todo lo que tiene que ver con vender, comprar no sé, mis productos. Vas a poner que vas a vender productos. De comprar mis productos, de tener mi computadora, porque tienes que sumar todo lo que entra allí.
son $180. Entonces tú no puedes decirme a mí, bueno, es que voy a invertir $100 en presupuesto. No, porque en presupuesto de campaña. ¿Por qué? Porque sería un presupuesto muy alto para iniciar. Tienes que empezar con un presupuesto bajo. Y tu presupuesto, además, si eres un emprendedor, tiene que ir enfocado a las plataformas donde puedas obtener resultados mucho más rápido. Por ejemplo, Google no va a ser una plataforma en la que vas a obtener, en la que vas a invertir iniciando. ¿Por qué? Primero, porque los costos de Google son los más altos. Y segundo, porque allí pues te va a costar más obtener un cliente potencial que quizás hacerlo a través, por ejemplo, de Meta Ads. Entonces, todo eso tienes que evaluarlo. Por eso es que les digo que todo eso va a depender muchísimo del tipo de negocio, del tipo de rubro. Saber cuándo escalar va a depender también de los resultados que están obteniendo. No podemos aplicar, no puedo hacer un ejemplo que vaya a funcionar igual para todos porque va a depender muchísimo de las necesidades que ustedes tengan como producto o como servicio. Ahora bien, vamos a ver cómo predecir resultados antes de aumentar las inversiones. Y esto es algo que, por ejemplo, les va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Porque la previsión de resultados, antes de decidir que ya estoy escalando, debe realizarse justamente con estadística. Y aquí es donde entran los números, aquí es donde vamos a empezar a considerar ese histórico de las métricas. Si es, por ejemplo, emprendimiento, como nos menciona Sergio, Sergio no tiene con qué hacer un comparativo. Sergio dice, pero es que yo no tengo un histórico de métricas, yo no sé cómo se han comportado las métricas anteriormente. Ah, bueno, hay unas tendencias estacionales, hay una elasticidad del público objetivo ante una mayor inversión. Por ejemplo, si estamos en el caso de Perú, tenemos que predecir que nuestras campañas van a tener costos elevados por la situación político-económica que se está presentando en el país y que además vamos a ir de cara a unas elecciones donde fijo los costos por adquisición se van a elevar. Tenemos que tener esa predictibilidad de los escenarios y es que eso es lo que hacemos dentro del marketing, también predecir los escenarios para poder saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que mejorar y cuál puede ser el error que pues tenemos que ir subsanando antes de que eso ocurra. Por ejemplo, en la estrategia de adquisición, el promedio del mercado para este tipo de estrategia funciona así. Tenemos una página. Eso es lo que conocemos como la página de captura o la página de lead, donde se ofrece, por ejemplo, el cebo digital. Generalmente tiene una tasa de conversión del 40% de las personas que descargaron ese cebo y el 10% compra el producto de entrada. Es decir, van de frente a comprar el producto solo el 10%, fíjense ustedes, y 40% es aproximadamente la tasa de conversión que se maneja. Entonces, por allí yo tengo que empezar a hacer mis cálculos para ir sabiendo hacia dónde voy y cómo es que van a ser esos resultados que se van a venir. ¿Y de dónde salen esos resultados que se van a venir? De mis estrategias de puja. Ahorita lo vimos con las estrategias de puja. Recuerden que quienes estuvieron ahorita, por ejemplo, en la clase de Google, por eso es importante además que puedan enlazarse entre las clases que estamos presentando para que puedan tener mucho más claro todo el panorama. Veíamos, por ejemplo, cuánto me costaba un promedio de, pues, si primero si era una palabra alta, si era una palabra media, si era una palabra baja, si el costo era alto, si era medio o era bajo, según lo que me estaba diciendo la puja. Por eso es que las estrategias son eficaces y son esenciales para las campañas, pero sin comprometer la rentabilidad. ¿Qué es importante? Que yo puedo empujar, en este caso, por una palabra alta, sin necesidad de comprometer que mi rentabilidad va a bajar. Es decir, yo voy a pujar por esa palabra y tengo que apostar o tengo que estar segura de que eso me va a generar una rentabilidad mayor. Cuando se establece el presupuesto, exigen dos opciones y estas dos opciones son la puja automática y la puja manual. Vamos a entender cada una de ellas o vamos a conocer un poco más acerca de cada una de ellas. Las pujas automáticas las configura por completo el algoritmo. ¿Y qué pasa ahora? Las que configura el algoritmo, que lo hace la IA, porque ella va a optimizar el costo más bajo posible. Esta parte funciona así. Y es como, creo que a ustedes se les puse como ejemplo también, cuando ustedes, por ejemplo, les dan una mesada. Tú tienes, te doy $2 diarios. Tú decides qué vas a hacer con tus $2. Tú decides si los vas a juntar para la semana o definitivamente si te los vas a gastar diario. La puja automática decide guardar esos $2 y consumir lo menos posible a diario para que incluso quede un remanente de presupuesto. Cuando queda un remanente de presupuesto, eso es una fiesta para nosotros dentro del marketing. ¿Por qué? Porque nos recomienda en este caso las primeras etapas de una campaña
y se dispone de suficientes datos sobre el comportamiento de la audiencia, no sobre el valor de la conversión. No nos interesa el valor de la conversión en este momento. Nos interesa que la audiencia responda efectivamente. Esto implica que interactúe, que comparta, que le dé me gusta, que guarde, sobre todo que comparta y que guarde, y que nos deje incluso los comentarios. Y en este caso los comentarios, sobre todo, obviamente vamos a valorar el sentimental positive para que así podamos saber que estamos dentro de el entorno que nuestro público objetivo está buscando. ¿Cómo implementar las ofertas manuales para un mejor rendimiento? En este caso, se vuelve un tema estratégico, pero ventajoso, beneficioso para nosotros cuando ya hemos recopilado datos. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener un mayor control sobre ese costo por resultado que estamos buscando y esto, por supuesto, nos va a mejorar toda la cantidad de conversiones que vamos a ir recibiendo. Es decir, mi costo va a ser más bajo, pero mis conversiones van a ser mayores. Y eso es lo que yo estaba apuntando, a obtener, no sé, 100 conversiones a menos de $3 o a $3. Eso es lo que yo estaba apuntando. ¿Por qué? Porque resulta que venía teniendo 60 conversiones a $7 y esto no me estaba dando mejores resultados. Entonces aquí empezamos a priorizar calidad sobre cantidad. Voy teniendo más leads, pero también la cantidad va mejorando. Esto es posible evaluarlo. Y ustedes me preguntarán, ¿qué también ocurre? ¿El lead puede subir y la cantidad puede bajar? Sí. Siempre y cuando el lead sea de buena calidad, estamos bien. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, tenemos un cliente que vende productos naturistas. Entonces ellos nos dicen, el día de hoy recibimos 14 leads en el día, en todo un día, de los cuales ellos nos dicen 8 fueron derivados al área de ventas. ¿Qué pasa con que 8 fueron derivados al área de ventas? Que de esos 14 que recibieron, hubo 6 que no nos dieron, por ejemplo, su número de teléfono o que solo pues llamaron y cortaban, no avanzaba la llamada. Y esos 8 que derivaron al área de venta están funcionando bien. El área de venta los pudo llamar, pudo conversar con ellos. Bueno, no se ha cerrado la venta, pero el cliente tampoco se ha cerrado. Está en listado de cliente potencial. Es un cliente que puede efectivamente terminar de cerrar la venta y brindarnos un buen resultado. Esto también es válido. Puede que mi costo por adquisición aumente, pero la calidad de mi lead sea mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía, por ejemplo, estaba el ejemplo que le ponía a Ángelo con los pares de zapatos, si a mí me costaba $3 un cliente y vendía, y el par de zapatos me costaba $10 y lograba vender a 100 clientes, buenísimo. Ahora, pues resulta que mi costo por adquisición, o en este caso el cliente, me cuesta $6, pero resulta que estoy vendiendo el producto de 15 o $20, pues estoy teniendo menos conversiones, no estoy vendiendo 100, estoy teniendo 80, pero ese costo de esa adquisición es mayor. Por tanto, estoy equiparando o quizás estoy sobrepasando mi costo por adquisición o mi retorno de inversión. Entonces, así voy a comprender muchísimo mejor la eficacia de la calidad versus la cantidad. Otro punto importante en la implementación de las pujas manuales es comprender el comportamiento de la audiencia y ajustar las pujas en función del rendimiento del anuncio. Si el anuncio tiene buenos resultados en los horarios de las mañanas, pero resulta que en los horarios de la tarde disminuye muchísimo y eso es un comportamiento que yo voy viendo y evaluando a lo largo del tiempo, yo voy a decidir que en las tardes voy a pausar el anuncio. Mi anuncio lo voy a mantener activo en las mañanas y tarde-noche. Tarde-noche me refiero a pasar a las 6 de la tarde, porque resulta que en el bloque de 2 a 6 de la tarde no hay ningún movimiento de los anuncios, no hay interacciones, no hay compartidos, no hay guardados, no hay me gusta, no hay comentarios, no hay nada, ni siquiera las visualizaciones y el alcance incluso llegan a disminuir. Entonces, esto es importante y me permite a mí saber cómo es que el usuario se está comportando, cuál es la relevancia que el usuario está teniendo dentro de todo el ecosistema. Esto va a permitir que yo pueda definir cómo es que lo estoy haciendo y hacia dónde lo estoy haciendo. Vamos a ver ahora, costo medio versus coste máximo. ¿Cuál elegir? Vamos a entender algo. El algoritmo mantiene el costo por conversión cerca del valor que nosotros hayamos establecido, lo más cercano posible. El enfoque de coste máximo, en cambio, establece un límite superior excesivo o, mejor dicho, absoluto al valor de cada conversión. ¿Qué tengo que hacer yo con las estrategias? Que las estrategias de cada campaña y el nivel de control deseado sobre el presupuesto van a ir variando.
En este caso, la estrategia de puja representa un componente crítico en la escalabilidad de las campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque yo tengo que pujar más por ese costo, por esa palabra, por ese determinado texto, para que mi resultado sea mejor. Pero no solo eso, que ahora con la IA, la calidad y el volumen de los resultados obtenidos, tengo que evaluarlo. ¿Qué pasa con esto? Que la estrategia de ofertas va a ser crucial para que la campaña se oferte. Y aquí tiene que venir un juego sí o sí de ofertas. Aquí ya no va a haber otra cosa que prevalezca. No me vayan a preguntar en este caso, no, es que quiero que la campaña apunte hacia reconocimiento de marca. No, oye, te estoy diciendo que la estrategia son las ofertas. La campaña está compitiendo por ofertas. El que más oferta, pues dentro de la campaña, mejor le va a ir. Entonces tenemos que enfocar nuestra estrategia hacia ese punto. Se recomienda la puja automática para las primeras etapas de la campaña, para las etapas de reconocimiento y las etapas de consideración, pero no para la etapa de conversión. Necesito que aumentemos esa oferta. Las ofertas manuales nos brindan, en este caso, más control sobre el costo de conversión. Y la elección entre el coste medio y el coste máximo va a depender muchísimo del objetivo de la campaña. ¿Y cuál es el objetivo de la campaña? Venta, tráfico, reconocimiento, conversión, clientes potenciales, llamadas, mensajes a WhatsApp, mensajes a la plataforma. Todo esto va a ir variando con el objetivo. ¿Cómo escalar las campañas sin que vayamos a comprometer el retorno de inversión? Esta es la pregunta de los 100 millones, como dicen por allí. ¿Por qué? Porque resulta que es fundamental que nosotros podamos comprender cómo mantener un retorno de inversión estable. ¿Cómo hago yo para que mi inversión, si yo estoy invirtiendo $100, mi retorno de inversión se mantenga en $300 mensual? Por poner un ejemplo. Puede que sea más, puede que sea un poco menos, pero yo necesito que mensualmente, si ya mi primer mes, mi segundo mes, yo invertí $100 y mi retorno de inversión fue de $300, yo necesito que en el tercer mes sea el mismo 300 o mayor, pero no puedo jugar a que sea menor. Entonces, esto implica que nos volvamos mucho más estratégicos. Y esto, por cierto, los que trabajan full con medios, en mi caso, no trabajo full con medios. ¿Por qué? Porque esto requiere muchísimo tiempo, porque requiere que ustedes se gestionen todo el día revisando el comportamiento de las campañas. Cuando se trabaja esto se requiere mucho tiempo, por eso es que los que se dedican a la parte de medios únicamente tienen que tener mucha dedicación, mucha paciencia y concentración para entender y supervisar el rendimiento de las campañas. El aumento del presupuesto de una campaña va a hacerse de forma gradual para evitar los impactos en el algoritmo. No, es decir, yo no puedo llegar el día de hoy y decir que estoy invirtiendo $20 diarios y le digo, mira, no, y el cliente me dice, mañana empezamos a invertir 40. No, yo no puedo hacerlo de esa manera. Yo tengo que irle poco a poco ajustando el presupuesto y aquí dice hasta un 20% cada 3 o 4 días, se los dejo acá. ¿Por qué? Porque así el algoritmo se va adaptando sin perder eficiencia. Si yo le incremento todo el presupuesto de un solo golpe, esto va a generar una crisis dentro de es así como que, ¿y ahora qué hago con este dinero? ¿Para dónde agarro? Literal, el algoritmo va a empezar a pensar cómo reinvertir ese presupuesto, qué hacer con esa cantidad de dinero. Esto, por eso es que se aumenta de una forma gradual para que mantengamos la estabilidad de la campaña. Y por supuesto, tenemos que supervisar todo el proceso de puesta en marcha del rendimiento de la campaña para ver cómo se va comportando. Subidas, bajadas, cuando hay una recesión, todo ello tenemos que poder entenderlo. Tenemos que ampliar las audiencias para escalar de manera eficiente. Bueno, vamos a entender un poco cómo funciona para cada uno de los ecosistemas. En el caso de Facebook, es fundamental reconsiderar el tamaño del público objetivo. No puedo escalar si tengo un público de 3,000, por ejemplo, personas. Tengo en este caso que, por ejemplo, trabajar con las audiencias similares. Recuerdan ustedes que en la clase, los que han estado allí, en la clase de tráfico digital, justamente vimos cómo se hacían las audiencias similares o los famosos lookalike. Y esto implicaba que es una herramienta poderosa para la escalabilidad, porque empiezas por dirigirte a un 1%. Recuerdan que cuando corríamos yo les decía, aquí está para subirla al 1% más parecido, al 2%, al 3%, y aquí está, se recomienda el 1% más similares a mi lista actual de clientes. Es decir, si Sergio, Carmen, Ángelo son mis clientes, yo tengo que buscar que los nuevos clientes, Diana, Pedro, Juan, Sofía, sean lo más similares posibles a Carmen, Ángelo y Sergio. ¿Por qué? Porque esto me va a garantizar que mi público se parezca mucho más y que mi retorno de inversión
sea lo más parecido posible, para no decir que sea mayor. A medida que mi campaña demuestre estos resultados consistentes, yo voy a ampliar ese rango entre un 3 o un 5% del tamaño de la audiencia similar. Ojo que esto aplica en Facebook. Esto permite mostrar más anuncios sin que yo desgaste a mi audiencia, es decir, sin que la audiencia sienta que la estoy atacando. La audiencia se va a sentir, vamos a decir, tranquila dentro del rango. ¿Para qué? Porque yo la estoy impactando con diferentes anuncios. ¿Qué pasa en el caso ahora de Google? Cuando voy a ampliar las audiencias para escalar de manera eficiente. Igual, no voy a trabajar con audiencias similares, pero voy a ir aumentando el tamaño de mi audiencia y esto lo voy y lo configuro dentro del tamaño justamente de audiencia. Agrego algunos intereses similares que en este caso, como no tengo una audiencia similar, agrego intereses similares que me permitan acercarme muchísimo más a ese público final, que es el objetivo que estoy buscando finalmente, no perderme dentro de, sino poderme mantener cerca de mi público objetivo o lo más cerca posible. Ampliación de la segmentación geográfica. Bueno, vamos a pensar. Si antes yo solamente estaba ubicándome, no sé, en Perú, ahora me voy a ubicar en Perú y en Chile, en Perú y en Ecuador. Ya no voy a quedarme solamente con una parte de esto para poder trabajar con mercados secundarios donde hay menos competencia y el costo por 1000 impresiones es potencialmente más bajo. Por ejemplo, aquí se habla de considerar países con perfiles demográficos y de comportamientos similares a los de su mercado principal. No pueden ustedes pretender y decir que van a escoger, que están en Perú y que van a escoger, no sé, Alemania. El comportamiento de los públicos es totalmente diferente. Esto implica incluso adaptar los anuncios lingüísticos, adaptar los anuncios culturales. No puedo hacerlo de esa manera. Yo tengo que garantizar que cumpla con la estructura que estamos viviendo, que estamos buscando y que necesitamos mantener. Disculpen. Porque así yo voy a asegurarme que si mantengo la estructura, voy a poder asociarme. ¿Qué pasa mucho con los anuncios? Por ejemplo, tenemos clientes del sector educativo que nos dicen muchísimo acerca de ese perfil no me gusta, porque es un perfil rubio, es un perfil no europeo. Y mi público es netamente latino. Entonces yo necesito que las personas se parezcan, obviamente, y luzcan más latinos. Ahora lo hacemos con la IA. O podemos hacerlo, por ejemplo, con Chatter, con Envato, con FreePit, con alguna de estas herramientas que ya cuenta con una base de imágenes. Pero lo que sí es fundamental entender es que yo tengo que entender este proceso como parte de algo que va a irse avanzando y que me vaya a garantizar a mí que hay una relevancia contextual dentro de cada región. Que, por ejemplo, no sé, vamos, Colombia. Tengo a un público colombiano que tiene ciertos rasgos, ciertas características, y quizás el público de Colombia que está cercano a la playa no es el mismo que está cercano a la montaña, por ejemplo. Entonces, sus rasgos característicos quizás son totalmente distintos. Incluso el contexto en la región es totalmente distinto. Por tanto, yo tengo que buscar adecuar el anuncio. Me invento, vendemos carros. Entonces yo tengo que colocar que si voy a hablar acerca de las personas que están cerca a la costa o a la playa, pues yo tengo que colocar un ambiente similar a ese. Si voy a hablar con personas que están en la montaña, el carro yo tengo que ubicarlo en un ambiente similar a ese. Así tengo yo que pensar con la parte de la creatividad para poder engancharla. No puedo, por ejemplo, no sé, me invento, en Bolivia, por ejemplo, pues ir a colocar un tema de playa cuando pues sabemos que allí no tenemos un tema de playa. Entonces no puedo ir a contextualizarme de esa forma. Por eso es que es importante que nosotros garanticemos el contexto cultural y por supuesto regional que me permita acercarme a mi público objetivo. ¿Cómo evito la fatiga de la audiencia? Las audiencias se fatigan, así como, o sea, nosotros pensemos en nosotros como usuarios, valga la redundancia, en que a nosotros como usuarios nos fastidia, nos fatiga, nos genera algo de inquietud un anuncio en ciertas ocasiones, porque cuando veo este anuncio, ya pues no quiero seguir viendo este anuncio. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo he visto tantas veces que provoca que se ralentice o se ponga lento el rendimiento de la campaña. ¿Cómo lo evito? Tengo que rotar mi creatividad. Tengo una imagen, tengo un carrusel, tengo un video,
o tengo 2 videos más las imágenes. Eso ahí tengo que irlo variando para mantener la interacción con mi público objetivo y finalmente evitar la caída del rendimiento general. Porque ustedes creerán que no, pero si ustedes a mí me van a mostrar el mismo anuncio 3 veces, ¿qué voy a interactuar? Ya le di me gusta, ya lo compartí, ya quizás dejé un comentario. Ya no necesito seguir viendo ese anuncio. Dame un anuncio nuevo con el cual yo pueda sentir que voy a empatizar con él o que me voy a enganchar con ese anuncio. De nada sirve que yo me mantenga pegada a un mismo anuncio si ya este anuncio pues he impactado con él o me ha impactado a mí varias veces. La duplicación de anuncios exitosos. Esto es parte de la estrategia para instalar las campañas sin comprometer la rentabilidad. Esto implica que si ya yo tuve un anuncio, no sé, me invento, hace 3 meses, estaba resultando muy bien, entonces ha demostrado que tiene resultados positivos, yo ahora lo voy a expandir a mi público nuevo. No voy a permitir que impacte, porque eso lo puedo configurar. Recuerden, en Facebook ya les mostré y en el mismo Google hay una opción donde yo no toco, donde solamente le digo, en el caso de Google, a público nuevo, o en el caso de Facebook, le elimino la opción, me dice clientes que ya interactuaron, elimino esa opción de clientes que ya interactuaron, para que ese anuncio que me dio resultados positivos llegue a nuevas audiencias y ya no a la audiencia que había impactado. ¿Cómo identifico yo qué anuncios son los que voy a, en este caso, a poder duplicar? Con las métricas, con mi costo por adquisición, con mi costo por clic, para que mi tasa de conversión finalmente y mi volumen de resultados sea mayor. Tengo que establecer niveles mínimos de rendimiento para calificarlo. Primero, analizo el rendimiento histórico de los anuncios. Veo cuáles han sido los que mejor han funcionado. No sé, puede ser un video, puede ser un estático, puede ser un carrusel. Generalmente son estáticos o videos. Los carruseles no funcionan muy bien para hacer anuncios que se dupliquen. Generalmente puede haber puede que esa norma se rompa, porque si hay uno donde funciona mejor. Eso tenemos, por supuesto, que evaluarlo con el rendimiento histórico de esos anuncios. Identificamos los anuncios con el mejor retorno de inversión y, por supuesto, el mejor costo por adquisición. Este anuncio le invertí $100 y tuve un retorno de inversión de 300. Mi costo por adquisición fue de $3. Este anuncio similar para el mismo producto, le invertí $100, pero mi retorno de inversión fue de $120 y mi costo por adquisición fue, no sé, de $12. Entonces, ya sé que ese anuncio X descartado. Verifiquemos la tasa de conversión y el volumen de resultados. La tasa de conversión es importante porque si el costo por adquisición fue de ese alto, ¿cuántas personas de ese convertí? ¿Cuál fue la tasa de conversión en porcentaje? ¿Se convirtieron el 80%, el 70%, el 60%, el 20% de conversión? ¿Cuáles fueron los resultados que tuve? ¿Cuál es el volumen que me ha permitido a mí decidir que está mejorando el anuncio o que en este caso ha empeorado? ¿Cuáles son las técnicas para causar, o mejor dicho, para duplicar sin que causemos en este caso una superposición de anuncios? ¿Qué pasa con una superposición en este caso de las audiencias? Que durante el proceso que vamos a duplicar, en este caso el anuncio, tenemos que evitar esas exclusiones mutuas entre los conjuntos de anuncios. Ya les expliqué, marcar que sea cliente nuevo en el caso de Google y desmarcar la opción de clientes que ya interactuaron para que el usuario no se vea afectado por varias versiones de la misma campaña. En la parte técnica vamos a hablar de exclusiones mutuas, de duplicado con variaciones de presupuesto y de reglas automatizadas. ¿Qué implica esto? Que hablamos de exclusiones mutuas y es simplemente eso, implementar exclusiones entre conjuntos de anuncios. Tengo mis conjuntos de anuncios, como lo vimos en la clase de Facebook, donde yo creo campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Y dentro de ese conjunto de anuncios, yo voy a excluir algunos para que no vuelvan a atacar a mi mismo público objetivo que ya los vio. ¿Por qué? Porque esto evita que superponga las audiencias. Esto evita que las audiencias se sientan realmente atacadas por el anuncio, sientan que las está invadiendo. ¿Y qué evito yo con esto? Que me genere, por supuesto, la fatiga. Duplicación con variación presupuestaria. Pruebo diferentes niveles de inversión. Pruebo invertirle $20, puedo invertirle $30 y así según obviamente la escalabilidad que tengo que irle dando diaria. Esto me identifica pues el punto justamente de escalabilidad que es más óptimo según lo que ella va viendo dentro del histórico. Y las reglas automatizadas, bueno, están referidas a las notificaciones para los hitos de rendimiento. Yo le pido a la plataforma que me notifique cada vez que haya un rendimiento mayor al que ya yo he establecido. ¿Cuál va a ser mi beneficio? Facilita la identificación de oportunidades de duplicación.
Si este va resultando mejor, inmediatamente voy a poder detectar que este es el anuncio que tengo que empezar a duplicar sin necesidad de superponerlo frente a las audiencias. Vamos a construir un embudo de ventas eficiente. Cuando ya hemos hablado de la construcción del embudo de ventas eficiente, estamos haciendo referencia a Mitofu, Mofu y Bofu. Implica que el top of the funnel tiene que ir enfocado al reconocimiento, el Mofu o medio o middle of the funnel va enfocado a la consideración y por supuesto mi Bofu o bottom of the funnel va enfocado a la conversión. La estructura del embudo va a depender de las diferentes etapas del recorrido. Una estructura de embudo resulta eficaz o idónea cuando abarca las múltiples etapas del recorrido del cliente. Esto lo pongo yo así. El cliente, ustedes tienen un cliente y tienen una tienda. Vamos a inventar que es una tienda física. El cliente llegó, visitó la tienda, se fue, vio un anuncio, vio una valla publicitaria. Ah, mira, la tienda en la que pasé, no sé, hace días. Va por la vía y ve un anuncio en donde está la parada de transporte público. Entonces, y luego decide regresar a la tienda y comprar. Entonces, conocimiento inicial, vio la valla, consideración, vio el tema del transporte público, tomó la decisión y fue a la tienda. Ese es el recorrido que el cliente ha hecho. ¿Qué pasa en digital? Bueno, vamos por los mismos puntos, los famosos touch points. En este caso, los puntos de toque o los puntos donde el cliente se ha podido acercar han sido basados en que lo encontramos en Facebook, el cliente nos vio, miró, le dio me gusta a la publicación. Nos vio en Instagram. En Instagram nos comentó y nos preguntó por los servicios. Y luego, pues, volvió a Facebook y en Facebook nos volvió a ver y escribió por Messenger. Y tomó la decisión de hacer la compra. Entonces, esos han sido los diferentes recorridos que ha tomado el cliente para poder saber cómo llegar a mí. Esto permite que se orienten los mensajes y las ofertas según la etapa de conocimiento del consumidor. Ya les hablé acerca de cómo está la IA trabajando en este momento. ¿Qué pasa con la IA? Que ella solita identifica que ya ella le dijo a Sergio acerca del anuncio de conocimiento. Ya yo a Sergio le mostré el anuncio de conocimiento, ya pues veo nuevamente, así como voy por el camino y me encontré a Sergio nuevamente, ya Sergio le mostré el anuncio de conocimiento, voy a mostrarle el anuncio de consideración. Sergio ya me consideró, voy a avanzarle de una vez con el anuncio de conversión. Ya no tenemos que definirlo por una etapa única. Anteriormente hacíamos los anuncios enfocados únicamente en reconocimiento, únicamente en consideración, únicamente en conversión. Ahora es la misma IA con los anuncios activos. Tenemos que tener anuncios activos en todas las fases, sobre todo en Facebook, que trabaja con Andrómeda. Tenemos que tener obligatoriamente todo ese proceso activo para que pueda entender mejor el algoritmo a quién le está atacando. Si ya él vio a Yosiel, si no la vio, si es primera vez, si es por segunda vez, si definitivamente es por tercera vez y ya le tengo que avanzar con la fase de conversión. Así es como él va entendiendo más o menos de qué manera va a poder ir impactando al anunciante según lo que él va encontrando en el camino. ¿Cómo segmentamos a nuestro público objetivo? Segmentar al público objetivo ya lo hemos visto cómo lo hacemos en Facebook, ya hemos visto cómo lo hacemos en Google, pero esto va un poquito más allá, porque hay intereses en la marca, el producto, que nos permite optimizar el presupuesto. Y es que el presupuesto publicitario es bien delicado y nosotros tenemos que cuidarlo. Yo siempre hablo de cuidarlo como si fuera un niño. ¿Por qué? Porque dirigir las inversiones a las audiencias con mayor probabilidad de conversión, nosotros podemos mejorar la eficiencia de las campañas. Pero además de esto, tenemos que implementar campañas digitales a diferentes segmentos del público objetivo que me permitan identificar qué grupos tienen mejor rendimiento y asignar recursos de forma mucho más eficiente. Si este grupo de anunciantes con estas características, de los que usan lentes, pues de los que no usan lentes y los que usan además, pues los que toman café, de los que toman té, yo tengo que saber a cuál de los dos voy a asignarle más recursos. Los que toman café y usan lentes me compran mejor. Entonces, los que toman té y no usan lentes, los voy a ir poniendo a un costado y voy a bajar el presupuesto. Voy a enfocarme más en el grupo de público objetivo que toma café y que usa lentes. ¿Por qué? Porque ese es el que mejor resultado me está brindando. Es el que mejor resultado me da referente a lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, creando nuevos anuncios para evitar la fatiga. Ya hemos hablado de qué es la fatiga.
Ahora tenemos que mantener anuncios actualizados y esto implica que nosotros tengamos que crear nuevos anuncios y esta parte es fundamental, creando anuncios para evitar la nueva fatiga. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros mejorar y escalar campañas que nos vayan a acercar más a nuestro público objetivo. En este caso, podemos trabajarlo con pop-up, con 50% de descuento, con promociones, cómo es que yo puedo mostrarle a mi público objetivo de manera que él pueda entender muchísimo mejor hacia dónde va y qué es lo que necesita hacer. Y esto, además de todo, me va a permitir a mí mejorar todo el tema del anuncio visualmente, que no es solamente crear contenido nuevo, sino sistematizar el que ya tengo y aprovechar la IA para mantener la relevancia. Vamos a hablar de una rotación y un refresco estratégico. Pequeños cambios que me permitan engañar al algoritmo y captar de nuevo la atención de mi público objetivo. Esto va de que podamos crear esos nuevos anuncios para mantener la atención de la audiencia, pero no solamente mantener la atención de la audiencia, sino esa parte de personalización de creatividades para diferentes partes del embudo. ¿Qué implica esto? Formatos más flexibles, la optimización dinámica de creatividades como el DCO, por ejemplo, en Meta Advantage, como el que ya vimos en la clase, o en el caso de Google Display, o para 360, las estrategias de contenido basadas en UGC, en microcreadores, en segmentación board, que va pues a ir más avanzada en públicos mucho más pequeños, en videos silenciados primero, que son videos sin audio, pero tienen unos subtítulos enormes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque más del 70% está comprobado, ojo con esto, de los videos se consumen en silencio. Se los mencionaba por allí en una de las clases, recuerdo haberles dicho que es importante que nuestros anuncios sí o sí tengan la parte de subtítulos, porque muchos de ustedes, estoy segura que están en algunas reuniones y o que, ¿por qué no? Quizás en algún tema de, pues, no sé, van en el micro y prefieren llevar su celular en silencio y van viendo el subtítulo del video. Entonces, es importante que nosotros sí o sí tengamos subtítulos dentro de los videos para evitar la fatiga. Y esto hace que las creatividades se personalicen, que pasemos de videos explicativos con un contenido educativo, pues, y que nos vayan a generar mayor engagement. Vamos bien. ¿Qué es lo que es y cómo funcionan para atraer la etapa del embudo? De acuerdo a esto, yo trabajaría con videos para una etapa del embudo alta, es decir, para la parte de consideración, por eso se habla que tiene como objetivo atraer a las audiencias frías, esas que no me conocen, primera vez que me van a ver, primera vez que van a interactuar con el contenido, no saben quién soy, no saben de qué hablo, qué es lo que estoy vendiendo. Entonces yo les ofrezco unos videos explicativos con un contenido educativo para que ellos obviamente puedan saber quién soy, qué es lo que estoy haciendo, cuál es el producto que vendo o cuál es el servicio que ofrezco. En la etapa media del embudo, voy a trabajar con testimonios y demostraciones de productos. No sé, voy a explicarles cómo se usa la crema para el rostro. Voy a darles testimoniales de personas que ya adquirieron pues una mentoría, pues no sé, para mujeres líderes del sector. Para que así ellos sientan que, ya, hay personas que pues hicieron lo mismo que yo y se sientan afines con lo que están encontrando. Y por supuesto, aumentamos el interés. Ese es nuestro objetivo, que ya no sean audiencias frías, que ahora pues es como literalmente voy a enamorar. Ya tuve la primera cita contigo. Eso fue en el video explicativo. Ahora pues le voy a guiñar el ojo para que se sienta atraído. Entonces, ¿para qué? Tengo que buscar que aumente el interés. Voy a hablar mucho mejor. Vamos a acercarnos y hablar más bonito. Voy a, no sé, hacer que un amigo le hable de mí. Entonces, ese es el testimonial. Voy a, pues, demostrar el producto. Bueno, no sé, voy a invitarlo a tomar un café para que conversemos y poder hablar y así él me conozca muchísimo mejor. Y por supuesto, ya llegamos a la etapa del embudo bajo, donde vamos a convertir. Y convertir implica trabajar ofertas promocionales. Y ya aquí hablamos de los descuentos, los promociones, las ventas cruzadas o por supuesto un upgrade en las ventas bueno, es el upselling en las ventas o el cross-selling si fuese venta cruzada o simplemente pues me quedo con la típica oferta para poder buscar la manera de que se enganche conmigo. ¿Qué tenemos que además hacer con esto? Las múltiples ubicaciones. Aquí hablamos de alimentar imágenes y videos con subtítulos
Ya les dije que son fundamentales porque más del 70% de las personas usa esto con subtítulos. ¿Para qué? Para poder pues mejorar la atención. Esto implica que yo monitoree varias métricas, la frecuencia, si el usuario promedio ha visto el anuncio más de 3 o 4 veces, ay, cuidadito por allí, porque quiere decir que va a dejar de verme, que va a dejar de avanzar. Si tengo mi tasa de clics o el CTR, una caída repentina indica que el anuncio ya es invisible. Hay que tener mucho cuidado con eso. O que mi costo por clic, pues un aumento constante del costo por clic suele ser aumento de fatiga. ¿Por qué? Porque las personas venían haciendo clic constante a mi anuncio. Es decir, ya venían enamoradas de lo que yo les estoy mostrando. Pero el costo por clic ha bajado. ¿Y ha bajado por qué? Porque ya no les interesa la información que yo les estoy dando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar unos niveles de contenido que vayan a ser en vertical. ¿Por qué? Porque ellos van consumiendo más a través de lo que conocemos como el teléfono móvil. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que esa versión móvil, mobile first, como se le conoce en digital, nos ayude a ser más interactivos, a trabajar videos como el caso de los que vimos que hicimos con Google para poder mejorar y acercarme a mi público objetivo. Carretes. Los carretes no son más que voy a buscar acá un ejemplo, que los carruseles, por si acaso alguno no lo ha visto anteriormente. A ver, voy a buscar acá un ejemplo de carrete o de carrusel, como también se le conoce. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el carrete? A ver, no, este es un estático. A ver. Ah, no, no, estático, estático, estático. Ay, no voy a tener que buscar uno. Aquí está uno. Es una publicidad. Vamos a tomar. Aquí en esta publicidad. Esto es un carrete. 2, 3. Hay 3 imágenes. Aquí están los puntitos y es como generalmente lo veo. Y fíjense que justamente en un tema de publicidad. Justamente es una publicidad con un carrete. Estas son parte de las creatividades con las cuales yo pudiera empezar a trabajar. Como videos cortos, como el que están viendo, y creativos. Es un carrete que trabaja con videitos cortos, porque el video solamente tiene movimiento, o pudiéramos decir que eso no es más que un video, sino un PPV o simplemente un anuncio con o una imagen con algunos movimientos cortos. Por eso es que se transforma en un video corto, pero también bastante creativo. Hablamos de imágenes de productos de alta calidad. ¿Qué pasa con esas imágenes de productos de alta calidad? Que si yo voy a mostrar un anuncio, ese anuncio tiene que estar bien optimizado para acercarme a que la calidad que se vea sea mucho mejor y mucho mayor a la que estoy mostrando. Por ejemplo, vamos al centro de transparencia publicitaria. Vamos a ir al centro de transparencia publicitaria. Inmediatamente que busco ya me aparece una publicidad aquí. A ver, y vamos a ir a la de la biblioteca de anuncios. Vamos a escoger el mismo producto para ver cómo se ve en un costado y cómo luce en otro lado. Y así podamos entenderlo mejor. A ver. Biblioteca de anuncios, todas las categorías. A ver. Y Aqua Expedition me sale. Porque será la competencia. Aqua Expeditions. A ver, vamos a ver si tiene anuncios activos. Sí, tiene anuncios activos. Dentro del centro de transparencia publicitaria me aparece justamente esta marca Aqua Expedition. Eso debe ser porque la estábamos analizando como parte de una competencia. Tiene 300 anuncios activos en Google, pero en Facebook solo tiene 10. Quiere decir que cuando ella ha optimizado, cuando ella ha trabajado, dónde encontrar mejores resultados y dónde escalar mejor, ha encontrado entonces que Google es su plataforma para trabajar mejor y esta es la mejor manera de poder saberlo. Tengo más o menos 300 anuncios activos en Google y apenas llego a 10
dentro de Facebook e Instagram. Entonces quiere decir que definitivamente mejor funciona trabajar dentro de la plataforma de Google que dentro del ecosistema de Meta. En el caso de Google, tiene diferentes, mira, estoy segura que debe trabajar para todas las plataformas. Vamos a ver. No tiene en Google Play. En Google Shopping, difícilmente porque, mira, en Google Shopping tiene. Era la que estaba yo dudando que pudiese tener. La búsqueda de Google, claro que sí, porque tiene que tener search. En YouTube, seguramente, debería, sí. En Google Maps, no creo. Ahorita seguramente tiene. En Google Maps tiene. Fíjense que la única que no tiene es en Google Play. Y todos los formatos, a ver, vamos a pedirle que trabaje con imágenes. Tiene imágenes. Miren, ya aquí los vemos. Estas son las que aparecen, por ejemplo, en diferentes ecosistemas de Google. Aquí están los famosos banners, banner verticales, banner horizontales, que ella va trabajando dentro del ecosistema. Ahí está en imágenes. Y son para anuncios, por cierto, en Estados Unidos. Texto. Vamos a ver las de texto, que son las que utiliza, por ejemplo, para el caso de todo lo que tiene que ver con Google Search. Ya va, no lo seleccionó. Aquí está, texto. Aquí está. Para la cual tiene aproximadamente, tiene 78 anuncios. ¿Cuántos tienen las imágenes? A ver cuál está trabajando mejor. Tiene 200 anuncios de imagen. Y en video, ¿cuántos tiene? Debería ser menos, ¿no? 10, 44. Y aquí está. Tiene 44. Entonces, quiere decir que eso, además de todo, el que mejor le funciona es el de imagen porque aproximadamente 200 anuncios son en formato de imagen. Es el que mejor resultado le brinda en este caso a Aqua Expedition. Y aquí lo podemos ver y vamos viendo imágenes de cruceros de lujo porque es un crucero de lujo totalmente y de cómo puede acercarnos a ello. Ahora, en el caso de Instagram, vemos acá que primero las plataformas trabaja para todas las plataformas. Trabaja con el certificado de transparencia de Estados Unidos, porque aquí lo dice EU-Transparency, y para todos es Facebook, Instagram, Audio Network, Messenger y Threads. En todas está trabajando con el mismo. ¿Qué formatos trabaja? Aquí está. Tiene videos, tiene carruseles. Este es un carrusel. Miren cómo funciona el carrusel en Facebook. Este es un estático, tiene carruseles y tiene video. Está trabajando todos los formatos. Aquí pues podemos buscar cuáles han sido los más recientes. Aquí nos indica que fueron estos, que son del 19 de febrero. Y nos mostraba incluso de las más altas impresiones a las más bajas impresiones. Aquí me lo indica, impresiones high to low, de las más altas. Este anuncio, que por cierto es de los nuevos, del 10 de febrero, es el que más impresiones está teniendo. Queremos también, pues, agregar por todas las plataformas. Bueno, en este caso ya vimos que aparece para todas las plataformas. Queremos ver también cuáles son por imágenes, cuáles son por memes, cuáles son por imágenes y memes, cuáles son por videos. Ya hemos hecho ese análisis, pero si ustedes desean filtrarlo, así como lo hemos filtrado en el caso de Google, lo pueden hacer acá. Incluso pueden buscar impresiones por fecha, pueden ver los estatus activos y los que se encuentran, vamos a ver si hay alguno que esté inactivo. Tiene 2 que han estado inactivos. Miren que fueron del 19 de febrero, pero se encuentran inactivos dentro del sistema. A ver. Aquí está. Tenemos los de los medios. Ya lo vimos, la plataforma. Tenemos el lenguaje porque solamente lo habla en inglés, por ser público para, en este caso, de habla inglés. Ahora vamos a ver aquí el branding content, si estuviese en Facebook. Y no lo tiene activo en este momento. Pero ya hemos visto cómo funciona para el resto de las otras plataformas en este caso. Así es como ha venido funcionando la optimización de los anuncios en el mercado. Imágenes de productos, todas son de alta calidad para que puedan funcionar bien dentro del ecosistema. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar nosotros para escalar el marketing de performance? Performance es pauta publicitaria. Primero vamos a definir los objetivos. Aumentar el tráfico, conseguir ventas, que se suscriban al boletín, que me den su correo electrónico, que descarguen una aplicación, que me hagan conversiones. El propósito final de cualquier campaña siempre va a ser impulsar las ventas. Eso todos lo tenemos claro.
Pero ese camino no siempre va a ser directo, es lo que te recomendamos desde marketing. Siempre vamos a recomendar que si yo quiero ventas, y vuelvo al ejemplo de quién me va a comprar si no me conoce, yo necesito que primero me conozca para que luego me pueda comprar. Entonces de allí que nuestro objetivo tenga que ser definido en reconocimiento, consideración y finalmente conversión. Pero tenemos que tener claro cómo deseamos alcanzar ese objetivo. Lo vamos a hacer a través de las plataformas como Google, lo vamos a hacer a través de plataformas como Facebook, como YouTube, como Instagram, como LinkedIn, como TikTok, de dónde vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque después de todo, y aquí lo digo, el marketing de performance puede acortar significativamente el embudo de ventas, pero no lo elimina por completo. ¿Qué quiere decir acortarlo? Que yo puedo pasar de mi etapa de reconocimiento a mi etapa de conversión, o mi etapa de consideración a mi etapa de conversión. No tengo quizás que pasar por las 3 etapas, pero sí o sí tengo que buscar jugar con ellas y que puedan entrelazarse una con otra para que así finalmente lo que busco es que me conozcan y que me puedan comprar. Para que me compren necesito que ya hayan conocido un poco acerca de mí. Medir los resultados. ¿Qué implica medir los resultados? Pues según el costo que implique alcanzar el objetivo. Costo por lead, costo por venta o costo por adquisición y por supuesto el costo por lead. El gasto, el costo por acción y la cantidad real de las conversiones son las métricas más importantes con las que cualquier especialista en performance debe comenzar su día. Aquí, esta es una cita de una directora de marketing en Tabola, que el costo por acción es la métrica clave. ¿Por qué es la métrica clave? Porque si yo no tengo medido mi costo por adquisición o por acción, no voy a saber realmente cuál es la cantidad de conversiones. ¿Qué pasa con esto? En el caso de Google, pues no sé, generamos formularios y de Instagram, perdón, y de Facebook también. Trabajamos el de generación de clientes potenciales y generamos, no sé, 120 clientes potenciales. Es decir, 120 personas me han dado sus datos para que yo pueda venderles el producto. Pero ¿cuántos de esos realmente se han convertido? Es decir, de esos 120 que hemos dejado los datos, no quiere decir que los 120 compraron. Oh, maravilloso si sea así. Pero generalmente no funciona de esa manera. 120 leads te he entregado. 120 leads entrego yo desde marketing. 120 personas que me han dejado su número de teléfono o su correo electrónico. Ahora, de esas 120 personas, ¿cuántas realmente ejecutaron la acción de convertir? Compraron el producto, se suscribieron, se fueron de viaje con nosotros, compraron su boleto, no sé, cuál sea la acción que nosotros hemos definido. ¿Cuántas realmente avanzaron en ese proceso? ¿Avanzaron 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80? Más del 50%, el 60%. ¿Cuántas realmente han avanzado? Ese es el punto importante porque es el costo por acción que voy a empezar a medir dentro de. Reconoce y toma en cuenta las discrepancias de los datos. Pues es importante y más sencillo medir los resultados con las estrategias de Full Funnel. Full Funnel es reconocimiento, consideración, conversión, o todo fumofu y bofu, como lo quieran ir viendo. Pero en ocasiones pueden existir discrepancias en los datos. Por ejemplo, si una persona vio un anuncio en Facebook, pero luego busca el producto en Google y realiza la conversión, ambas plataformas podrían atribuirse ese lead. Entonces, para obtener los datos más precisos, es recomendable apoyarse de un CRM que me permita a mí, en este caso, el CRM, hacer seguimiento de los leads. ¿Qué pasa con esto? Que esto va a hablar acerca del Customer Journey o del recorrido del cliente. Ese cliente me vio en Facebook, luego decidió buscarme en Google encontró algunas referencias acerca de mí y con esto él va a decidir hacer la conversión. Y cuando él va a decidir hacer la conversión, ojo con esto, él va a encontrar ciertas paridades o ciertas cosas que definitivamente le hacen sentir que va por el camino correcto y que por eso es que quiere comprar el producto. Pero también se puede encontrar con que, oye, hay una alerta aquí, no me gusta lo que estoy viendo, no quiero irme por este camino, mejor me aparto y voy a seguir revisando en otra plataforma. Y además de Facebook, de Google, resulta que se va a Instagram. Pero en este caso, el analítica midió que esa persona, como tocó esos 3 puntos, pues de allí viene la conversión. Y resulta que la conversión no viene de allí. La conversión viene de Instagram, que fue el último canal donde él decidió, por ejemplo, hacer la compra. Aún y cuando ya te vio en Facebook y te vio en Google. Pero no quiere decir que porque te vio en Facebook y en Google compró, porque no compró a través de esa plataforma. Terminó comprando a través del anuncio en el que te vio en Instagram. Así es como nosotros tomamos en cuenta
todo el recorrido que ha hecho el cliente. Y hay discrepancias por lo que les menciono. Puede que la plataforma considere que el cliente viene de Facebook y de Google y que en este caso le atribuye el lead a Facebook, Google o peor aún a las tres plataformas. Si le atribuye a las tres plataformas, parece que hubiésemos tenido tres ventas en lugar de una venta y esto es un error. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos los datos y por eso se habla de la discrepancia, porque no son tres ventas, es una sola venta, es un solo lead, solo que como me tocó a través de las tres plataformas, en este caso, pues la analítica está midiendo que son tres ventas y no son tres ventas. Una sola a través del el toque con tres plataformas, que finalmente lo hizo a través de Instagram, como lo hemos comentado. Elegir las plataformas adecuadas para las campañas. Aquí, una vez que tenemos definidos los objetivos y, por supuesto, configurados los sistemas de seguimiento de analítica implica trabajar con Google Analytics, por ejemplo, es momento de que enfoquemos en encontrar a los clientes en ese espacio donde normalmente interactúan. Google y Facebook son sin duda los dos canales principales, eso no está en discusión, afirma en este caso Snaides, que es la misma que acabamos de ver en la cita anterior. Y es importante porque más allá de esas plataformas, TikTok, LinkedIn, X, lo que conocemos antes como Twitter, y otras compiten por ocupar el tercer lugar en relevancia. Si me preguntan cuál de las tres lo estaría ocupando en este momento, les diría que TikTok va siendo una de las favoritas, sobre todo porque en el caso de TikTok, no solamente que va siendo una de las favoritas, sino que además de todo, TikTok nos ayuda muchísimo a ganar reconocimiento y consideración sin necesidad de hacer muchísimo esfuerzo. Pero ¿qué pasa con esto? Que Google y Facebook son canales principales y van a ser canales principales dependiendo del país donde nos encontremos. En el caso de Perú, Google y Facebook siguen siendo los principales. Pero en el caso de, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Google e Instagram y ahora TikTok está cobrando muchísimo terreno. TikTok se ubica como la tercera plataforma en el caso de estos países. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos a Google, a Facebook y luego le sigue Instagram o TikTok. Aún allí incluso está como en esa rencilla para saber cuál de las dos se va a ubicar primero. Google, ya les expliqué, suele generarnos campañas bastante costosas porque sus costos por adquisición, sus costos para conversión son más altos que el resto de las plataformas. Esto no quiere decir que no podamos invertir allí. Por supuesto que podemos invertir allí, pero tengamos en cuenta siempre que el costo puede ser mucho mayor. Y esto es algo que a nosotros debe, por supuesto, mantenernos alertados. Utilizar el mejor contenido creativo para cada etapa de embudo de ventas. Ya les expliqué, enfocarnos en las etapas de consideración y acción dentro del recorrido del comprador, pero debemos responder a esas necesidades. ¿Y cómo respondo a las necesidades dentro del scroll infinito de redes sociales? Pues pudiendo dejar un mensaje que vaya a ser mucho más claro, mucho más preciso, que permita comprender realmente al cliente cuál es el problema que está teniendo. Voy a buscar un ejemplo acá de lo que les hago mención. Ya, esto no es. Para que ustedes puedan entender cuando hablamos de cómo es que yo voy a definitivamente poder ofrecer, pues dentro del proceso, cuál es el mejor resultado, qué es lo que estaríamos midiendo, hacia dónde lo habíamos colocado. A ver, vamos a buscar aquí. A ver, dentro de la biblioteca de anuncios otra vez. Dentro de la biblioteca de anuncios. A ver. A ver acá. Vamos a buscar el mismo ejemplo ahorita. Aquí vamos a ver las creatividades, ¿cierto? Entonces, ver aquí las creatividades implica que yo empiece a evaluar cuáles creo que van a funcionar mejor y además de todo, ya va, a ver si. Aquí, empiezo a ver una imagen estática. ¿Por qué una imagen estática? Porque esta me lleva a Book Now. Vamos a ver. Si yo hago clic hacia dónde me está llevando, fíjense acá, compartir esta pestaña. Leer ahora. Y aquí me va llevando los exclusivos beneficios y a dejar de frente a mis datos. Es decir, me está llevando a un landing page. Este contenido creativo, que es uno de imagen. Vamos, regresamos aquí a esta pestaña. Perdón, me dicen en el chat
una buena consulta, donde podemos verificar las redes, cuáles son las redes sociales que lideran en cada país. Eso va a depender pues de los estudios que se vienen haciendo en el mercado. Pues en el país, dependiendo del país en el que te encuentres, puedes buscar, por ejemplo, en este caso a las encuestadoras que se encargan de, porque en cada país hay una encuestadora diferente, que puede ayudarte con eso. Si no, pues definitivamente buscarías en este caso en Google, pues de forma directa y encontrar cuáles funcionan o, de acuerdo a tu país, cuál va a ser tu fuente confiable para poder obtener la información. No sé, me invento. Existe, no sé, data analysis, me invento uno. Puede que ustedes trabajen con, a ver, voy a buscarla acá. Estadísticas. Por ejemplo, WeWork, que es muy famosa, de marketing. Ya va. A ver, de marketing digital. A ver. Tendencias claves. Por ejemplo, MailChimp es una fuente confiable. HubSpot es una fuente confiable. WYSIWYG, que les acabo de mencionar, también es una fuente confiable. ¿Por qué? Porque les van a permitir a ustedes reporte. Trabajar esta data Reportal, que es Global Data Insight, por ejemplo, que siempre tiene incluso por país, nos ayuda muchísimo a obtener data. ¿Qué páginas del Perú recomienda para ver estadística? Aquí tienes una. Justamente la que acababa de abrir, Data Reportal. Ahí está. Que nos habla acerca de la data justamente en lo último que tuvo de 2025. Hay otra. En el caso de Perú tenemos otra. Ya la voy a buscar acá. Están las de Comunica, bueno, están las que realiza ESAM. Por supuesto, las de la Sociedad Peruana de Marketing y Mercado Negro, que son a ojos cerrados, pues de las mejores también a nivel local. Ojo, a nivel local. Para el caso de Perú. Data Reportal también puede tener, por ejemplo, para Colombia, para Chile, porque ellos trabajan en un reporte pues más global, pero lo hacen diferenciado por país. Así que ustedes pueden revisar allí y verificar un poquito más esta información. Ahora bien, volviendo a nuestro ejemplo acá. A ver, fíjense acá que me lleva a otra. Esta era la pestaña a la que me llevaba el anuncio estático. Aquí está, Círculo Aqua River Special. Y esta me lleva a otra pestaña que es Mekong River Cruises. Es un crucero también para descubrir. Y aquí habla de un crucero que está ahí, los delfines. 7 noches, aquí habla de 7 noches, porque es un mismo crucero que tiene diferentes barcos. Sin embargo, esto no es fíjense ustedes, esta no es una landing page. Esta es una landing page. Yo aquí no tengo forma de escapar, la anterior. Pero en esta sí tengo forma y tengo modelos de escape. Aquí ni siquiera incluso tengo mi manera para dejar los datos. En cambio, en esta sí tengo de una vez mi CTA, porque aquí está para que yo deje mis datos. A diferencia de esta que no estoy dejando para poder ver mis datos. Entonces, fíjense que las creatividades van a ir dependiendo muchísimo. Ahora, en esta creatividad, fíjense que ahora ya vimos imagen, ya vimos video, ya vimos carrusel. Vamos a ver ahora entonces en esta del carrusel, hacia dónde me lleva. Me lleva a otra de Círculo Aqua, justamente la misma que nos llevó hace un rato, que también tiene para dejar el formulario. Esta nos acerca muchísimo más a la conversión. Quiere decir que tienen algunas que son para conversión y estas entonces, aun y cuando nos invitan a comprar, en este caso de Book Now, pues nos está llevando a un tema más de consideración y reconocimiento. Esa parte ya la podemos tener mucho más clara. Ahora bien, escala verticalmente en las mismas plataformas y hacia las mismas audiencias. ¿Qué implica esto? Que si lograron captar la atención de la audiencia, ya llegaron a ese punto focal en el que la campaña está funcionando de manera efectiva, se mantiene el costo por clic, se mantiene el costo por adquisición, se mantiene el costo por 1000 impresiones. Esto significa que hemos alcanzado el costo por resultado que habíamos establecido como objetivo. Ya por fin se está cumpliendo esa meta, lo logramos. Entonces, una vez que logramos este resultado con ese presupuesto inicial,
tenemos que aumentar la inversión en la campaña. ¿Por qué? Porque ya ahora pues hablamos de que horizontal, vertical. Entonces escalemos verticalmente las mismas plataformas y hace las mismas audiencias. Ya no es trabajar de manera horizontal entre TikTok, LinkedIn, YouTube, Google, Facebook, Instagram. No, ya es con estas mismas plataformas voy a empezar a subir. Google, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Entonces ahora vamos hacia arriba a aumentar presupuesto para ir creciendo mi audiencia y poder aumentar mis metas de conversión con ese mismo presupuesto que ya venía teniendo. Ahora pues le inyecto un poco más de presupuesto para que los resultados sean, por supuesto, mayores. Y tenemos finalmente escalar horizontalmente para alcanzar audiencias más amplias. Si aquí les decía que íbamos a escalar verticalmente las mismas plataformas, aquí lo vamos a hacer de manera horizontal. Aumentamos el presupuesto de una campaña exitosa y esto nos va a permitir más conversiones manteniendo el mismo retorno de inversión. Bueno, sin embargo, no ocurre siempre, pero puede que la campaña ya no está logrando captar la atención de la audiencia y si no está logrando captar la atención de la audiencia, tengo que utilizar mejor el contenido creativo en las embudos. Esto implica que simplemente hayamos saturado el mercado en una plataforma específica. Quizás hemos dedicado mucho tiempo a Facebook, como lo veíamos con el ejemplo de esta marca Aqua Expedition, por ejemplo, satura el mercado dentro de Google porque tiene más de 300 anuncios, pero en Meta apenas está dedicando 10 anuncios. Sí, seguramente sus mayores conversiones vienen a través de Google, porque no en vano, pues está enfocada con mayor presupuesto hacia esa plataforma. Por algo, pues está entregando 300 anuncios allí y solamente está entregando 10 anuncios en Meta. Pero en este caso es recomendable que escalemos horizontalmente, expandamos la campaña a otras plataformas para llegar a nuevas audiencias. Justo lo que les estoy mencionando. Tiene 300 anuncios activos en Google. ¿Cuántos anuncios tiene activos en Meta? Solamente tiene 10. Tiene que irse expandiendo porque si empieza a evaluar el mercado, seguramente en Instagram va a poder tener un nuevo nicho. ¿Por qué? Porque Instagram es muy experiencial, muy aspiracional, muy inspiracional y permite que yo me acerque mejor a mi público objetivo. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo expanda mi campaña hacia esos horizontes. Para escalar mi estrategia de performance de manera efectiva, yo me tengo que asegurar de tener presencia en Google Search. Ya vimos, por ejemplo, cómo Aqua tiene más de 40 anuncios dedicados solamente a Google Search. De los 300 que tienen el ecosistema de Google, solo 40 están enfocados a Google Search. ¿Y esto para qué? Para que en las plataformas enfocadas en la etapa media del embudo esté más cerca a un clic de distancia cuando el cliente esté listo por comprar. No solo se va a quedar en la etapa de hacia dónde voy, cómo voy, qué voy a hacer con mi público objetivo. No, estoy poniéndome más cerca de su mano. Estoy acercándome cada vez más para que así el público objetivo decida hacer clic finalmente y esto me permite a mí generar la conversión. ¿Cómo lo hace aquí? A ver. Ahí está. Aquí está. A ver, a buscarlo nuevamente. Aquí está. Cuando, por ejemplo, lo veíamos en el caso de la búsqueda de Google, donde, fíjense ustedes, más de 200 anuncios tiene activo. ¿Qué implica esto? Que al tener más de 200 anuncios activos, está enfocado en la etapa media del embudo, en la etapa de consideración. Todo el que vaya a buscar algo relacionado a cruceros en estos lugares donde en este caso Aqua Expedition oferta, va a aparecer Aqua Expedition. ¿Para qué? Para que siempre tenga presencia en Google, para que siempre la consideren como una opción donde ella va a ejercer los primeros lugares para que la persona empiece a recordarla dentro de la marca. Es el caso del ejemplo de Aqua Expedition. Y con esto, finalmente, llegamos a pues el final de nuestra clase del día de hoy, donde digo que el trabajo de marketing nunca está finalizado, que tiene que haber un movimiento constante y debemos continuar innovando todos los días. A mí me encanta el trabajo de marketing justamente por eso, porque yo digo que nosotros somos así como el médico. El médico se encarga de hacer curas siempre y tiene que estar actualizado. Nosotros tenemos que estar innovando todos los días, porque el público, así como nosotros, que somos cualquier otra persona también dentro de un público objetivo de una marca, pues se nos ocurre querer hacer nuevas cosas. Lo mismo ocurre con nuestros públicos objetivos. Quieren hacer nuevas cosas. Por tanto, nosotros tenemos que innovar para ellos y por eso brindarles una mejor información. Con esto finalizamos. Agradezco a todos su participación. Arnold, ¿estás por allí?
Arnold, ¿me escuchas?